Hola, soy Vasco Fariña de Farina Bike Store y hoy les traigo la segunda parte a pedido del público de marcas de boutique para el ciclismo de montaña. Así que vamos con esta segunda entrega. El ciclismo es algo que nos apasiona a todos y nos apasiona muchísimo, y algunos más que otros. Y en este caso vamos a hablar de personajes que sacaron marcas asombrosas relacionadas al ciclismo en montaña, que no se quedan atrás y que a día de hoy están haciendo historia. Norteamérica durante años ha sido el pionero en el mountain bike, por eso tenemos marcas como Trek y Specialized, que su casa son los Estados Unidos. Sin embargo, un país tan grande no se puede quedar solo con dos marcas, y Nico Mulay, un reconocido corredor de descenso, sacó su propia marca hace algunos años. Neko Mulani durante años corrió con la marca YT Young Talent, y al sentirse inconforme con el rendimiento de estas bicicletas, se le ocurrió lanzar su propia marca, y no a lo grande, sino de forma muy artesanal, y fundó Frameworks, una marca en Estados Unidos que fabrica cuadros de aluminio. Son muy pocas marcas las que logran fabricar debido a lo complicado que es hacer una bicicleta, como muchos pueden pensar. Sin embargo, ellos lo lograron, y lo lograron con dos tipos de aluminio, 60-61 y 70-75, que lo usan en algunas partes de la bicicleta. Sin embargo, ellos no se quedan ahí. El último año vimos varios prototipos dando vuelta donde las colas ya son de fibra de carbono, y el precio no se queda atrás. Un cuadro Frameworks, tal como les dije, es una marca boutique, y solo el cuadro de aluminio sin amortiguador trasero, al ser hecho a mano, llega a unos tan pocos $4.000, tanto en su versión de descenso como en su versión de enduro. Esta marca no se queda solo en obras de arte, sino que les apasiona el racing, les apasionan las carreras. Y tenemos a Asa Vermet y Ángel Suárez, que son promesas del descenso y la han estado rompiendo esta última temporada. Desde Estados Unidos nos pegamos un vuelo directo a Europa. Y acá, no como la última vez, no nos vamos a fijar en España, sino que en Alemania, un país que no es tan apasionado por el ciclismo como puede ser España. Sin embargo, encontramos una marca de boutique muy puntual que es Alutec, una marca fundada en 1998 que el último año ha dado muchísimo de qué hablar debido a su nueva forma de hacer cuadros de aluminio con producciones muy reducidas, y también con una venta directa al cliente para poder acercarse un poquitito más a los precios de mercado. Sin embargo, son bicicletas muy exclusivas, muy reducidas y con diseños despampanantes. Alutec se enfoca solamente en el mountain bike, así que podemos encontrar que fabrican bicicletas de trail, enduro, e-bike y freeride. Y tenemos dos puntos súper interesantes. En las bicicletas de enduro podemos comprar un frame set con caja Pinion, una de las muy pocas marcas que ofrece poder empezar tu proyecto con una caja Pinion, es decir, una caja de cambios cerrada. Y por otra parte, su bicicleta de descenso no tiene nada más ni nada menos que un ángulo de ataque de 57 grados. A mi gusto es un poco, mucho, sin embargo a otros les puede encantar este diseño tan agresivo. Volvemos a Estados Unidos y nos encontramos con una marca muy popular, Fesari, que actualmente se llama Ari Bikes. Esta marca fue fundada en 2005, sin embargo, a diferencia de otras marcas, es una marca muy familiar, es prácticamente una empresa familiar, cuenta con bicicletas para todas las disciplinas, son preciosas, y si bien no son tan de boutique, no son moldes abiertos como otras marcas, y los precios son súper bajos, ya que ellos apuntan directo al cliente. Este último Sea Otter anunciaron su nueva e-bike, que pueden ver en pantalla, que parte en los $5.600, y a mi parecer es un precio bastante razonable para este tremendo misil. A diferencia de un montón de marcas súper comerciales, ellos participan activamente en eventos y no se quedan atrás. En el último Red Bull Rampage con Kyle Stride fue a correr con una Ari de prototipo de descenso que está atómica y tuvo un muy buen rendimiento andando en este misil. Todo este tiempo hemos estado hablando de bicicletas dentro de todo súper tradicionales, así que vamos a dar un salto, nos vamos a ir a Nueva Zelanda, a una sede famosísima de cuando el Enduro World Series era lo máximo, y nos vamos a Rotorua, donde un montón de fechas míticas se corrieron
y se vieron grandes clips de grandes corredores dando lo mejor en unos paisajes preciosos. Y en este lugar hablamos ni nada más ni nada menos de la marca neozelandesa Zero-D. ¿Qué significa Zero-D? Un dato que muchos no conocen: Zero Derailleur, es decir, que no tiene pata de cambios. El espíritu de esta marca es llevar una caja pinion, una correa, lo cual permite una suspensión mucho más activa, con mucha más tracción y que permite pasar los obstáculos mucho más fácil. Muchos durante mucho tiempo pensamos que no era así, sin embargo han salido un montón de videos, un montón de pruebas, un montón de explicaciones donde nos demuestran los beneficios de no tener una pata de cambios, un high pivot y tener una correa. Zero-D actualmente fabrica 3 modelos de bicicletas, una de trail, una de enduro y una de descenso. Sin embargo, mi favorita es la G3 de descenso, que tiene un precio de apenas 6.700 euros del cuadro con shock y horquilla, que a mi parecer es muchísimo dinero. Sin embargo, algunos son fanáticos de esta marca. Cabe mencionar que Zero-D en las carreras tampoco se queda atrás, que esta marca internacional se fijó ni nada menos que en Pedro Burns, que a día de hoy está haciendo un tremendo show en toda la escena urbana y descenso, que nos deja a veces con la boca abierta con las grandes hazañas que hace arriba de este tremendo misil. Volvemos a Estados Unidos y vamos a hablar de una marca que es la favorita de muchos: Rebel Bikes. Rebel Bikes dio muchísimo de qué hablar desde el año 2019 con sus primeros modelos, los vimos en un montón de videos de Worldwide Cyclery, un montón de prensa norteamericana dieron muchísimo de qué hablar, con bicicletas que salían de lo común para la fecha, fibra de carbono, un sistema de suspensión que lo fabricó, por lo que dicen ellos, Canfield, con el Canfield Balance Formula, que es una especie de BPP que trabaja muy bien, diseñado para ellos. Y por otra parte, esta marca sacó un montón de modelos de bicicletas, desde el cross country al down country, hasta bicicletas e-bike con motores 4x y 2x. Otro punto súper importante de ellos: no se quedaron solo haciendo bicicletas como muchas marcas, sino que también fabricaron sus propias llantas con una especie de fusión de fibra de carbono con resina y también usando carbono reciclado, que también llevaron muchísimas buenas notas en la prensa y daban muchísimo de qué hablar debido a sus muy buenas opiniones. Cabe destacar que en el Sea Otter Classic sacaron casi 3 modelos de bicicletas nuevos, cada uno más sorprendente que el anterior, y a 3 días del lanzamiento Rebel Bikes anunció su quiebra, agarrando a toda la industria por sorpresa. Una empresa con 6 personas trabajando en Taiwán, 25 personas en Estados Unidos, a 3 días de haber lanzado sus mejores bicicletas, declararon su bancarrota por deudas de 8 millones de dólares. Es una pena que esta marca, que marcó un precedente en la industria desde el 2019 con un crecimiento exponencial muy acelerado, haya dejado de existir este año. Aún podemos comprar sus bicicletas en su página web, deben tener algunos inventarios. Aún se pueden reservar la bicicleta eléctrica que anunciaron en el Sea Otter, así que no tenemos claro qué está pasando dentro. Quizás están intentando conseguir financiamiento para mantener la operación andando, no lo sabemos. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que esta marca falló al tener una diversificación tan amplia de modelos cuando las grandes marcas cuentan con no más de 5, desde el cross country al descenso, y ellos contaban con aproximadamente 8 o más bicicletas. Si les gustó este video, denle like. Si quieres saber más de la industria, déjanoslo en los comentarios. Si tienes un amigo que está pensando en su siguiente bicicleta, compártele este video y nos vemos en otro video.